Gracias, Señor, porque no solamente estás con nosotros en medio de las alegrías, sino que eres, como estamos cantando, Señor, nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra esperanza en el día de la angustia. Señor, yo te pido que en estos momentos que vamos a abrir tu palabra, que vamos a estudiar tu palabra, Señor, es nuestra oración, que seas tú, Señor, usando este servidor para abrir nuestros ojos a la verdad y a la riqueza de tu palabra. Señor, que sea tu Espíritu moviendo nuestros corazones en adoración a Cristo el día de hoy. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, buenos días para todos. Hoy arrancamos una nueva serie, terminamos la serie de las disciplinas espirituales y hoy arrancamos una nueva serie que está basada en la carta de Pablo a los Efesios. Y la serie que vamos a estar estudiando se titula Viviendo como hijos amados del Padre. Esta serie nos va a acompañar a partir de ahora hasta junio. Entonces, todo este semestre vamos a estar estudiando esta carta. Y hoy vamos a estar puntualmente revisando el tema de 3 coordenadas para vivir. Y quiero que leamos el texto, está en Efesios capítulo 1, versículos 1 al 3. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles creyentes que están en Éfeso en Cristo Jesús. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bueno, como es de esperarse, si estamos estudiando una carta, toda carta tiene un remitente, tiene un destinatario y tiene un mensaje, ¿no? Las cartas tienen un remitente, tienen un destinatario y tienen un mensaje. Y básicamente eso es lo que vamos a ver hoy a manera de introducción. Así que hoy vamos a mirar mucha historia y todo el asunto para entender el contexto de la carta. Y vamos a comenzar hablando de quién escribe, ¿cierto? ¿Quién manda la carta? Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. Esto que Pablo dice aquí, que apóstol de Cristo Jesús, en otras palabras, él está diciendo, yo soy un representante autorizado de Cristo. Por eso escribe aquí apóstol, este término apóstol. Pero Pablo añade algo muy importante aquí, y él dice, Pablo, representante de Cristo, por la voluntad de Dios. En otras palabras, Pablo no se postuló para el puesto, Pablo no hizo una solicitud ni pasó un proceso de selección. De hecho, cuando nosotros vemos la historia de Pablo, Pablo iba en dirección opuesta a buscar a Dios, adorar a Dios o servir a Dios. De hecho, él iba camino a Damasco para destruir a los seguidores de Cristo. Y en medio de ese viaje que hace Pablo, Cristo viene a su encuentro y a partir de ese encuentro cambia por completo la dirección de su vida. Y básicamente en esa frase, por la voluntad de Dios, se encapsula lo que es la experiencia de la vida cristiana. Ninguno de nosotros sigue a Cristo porque es que le nace seguir a Cristo. Todos nosotros seguimos a Cristo como resultado de una experiencia con Dios, de haber sido encontrados por Él, y en medio de ese encuentro hemos sido inquietados por Él para buscarle. Como lo escribe N.T. Wright, nos encontramos para nuestra sorpresa de un momento a otro atrapados en la obra de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En otras palabras, Pablo iba en una dirección y de un momento a otro se encuentra en otra misión, en otro rumbo. Y esa es la experiencia cristiana.
Y por eso él dice, por la voluntad de Dios. Pablo tuvo una experiencia con Dios que reorientó su dirección y lo llamó a ser parte del plan de redención de Dios. En otras palabras, Pablo no escogió a Dios, Dios lo escogió a él. Pablo no escogió a Dios, Dios lo escogió a él. Porque como Pablo también escribe en Romanos, nadie busca a Dios. O sea, si nosotros tenemos 10,000 opciones y Dios, nosotros vamos a escoger todas las 10,000 opciones excepto a Dios, a menos de que Dios venga a nuestro encuentro y reoriente el rumbo de nuestras vidas. Pero hay otro detalle para poder entender esta carta. Y es que Pablo escribe esta carta desde la cárcel. Pablo ha predicado que Cristo está sobre todo principado, sobre toda autoridad, que Cristo es victorioso, pero Pablo se encuentra encarcelado. Y uno se podría preguntar, pero bueno, ¿cómo puedes tú predicar de un Cristo poderoso si estás pasando por estas pruebas? ¿Cómo puedes tú hablar de un Cristo poderoso si estás encarcelado? ¿Cómo puede ser compatible que Cristo esté por encima de los poderes y principados y tú veas tus circunstancias como... Y Pablo por eso en el capítulo 3 nos va a decir, les pido que no se desanimen a causa de mis tribulaciones por ustedes, las cuales son su gloria. En esta carta Pablo le recuerda a los efesios y a nosotros que nuestra situación no define el poder de Dios, o el poder de Dios no se mide por nuestras circunstancias, sino que el poder de Dios se mide por la resurrección de Cristo y la esperanza que nosotros tenemos en el poder de su resurrección. Porque no nos pasa eso que cuando nos vienen diagnósticos médicos y cuando nos vienen situaciones, lo primero que nos dice, pero ¿cómo es posible que yo siendo un hijo de Dios, o Pablo decir, ¿cómo es posible que yo siendo un apóstol de Jesucristo esté pasando por estas circunstancias? Y sí, es compatible pasar por circunstancias y al mismo tiempo ser hijo de Dios. Es compatible ser amados por Dios y al mismo tiempo estar viviendo circunstancias adversas, porque el ser preservados de circunstancias adversas no es la prueba del amor de Dios. Es la presencia de Dios la que nos recuerda su compañía, aún en medio de las adversidades de la vida. Por eso en Cristo Jesús tenemos el ejemplo de alguien que es muy amado por Dios, por el Padre, y aún así va a la cruz. Porque no es el ser preservados de las circunstancias o de las aflicciones la prueba de que Dios nos ama o que Dios está con nosotros. Y por eso Pablo les escribe a ellos, les escribo para que no se desanimen o no piensen que el poder de Dios está minimizado porque yo estoy en la cárcel. Ahora quisiera que miráramos a quién le escribe Pablo. Dice a los santos y fieles creyentes que están en Éfeso en Cristo Jesús. Y para nosotros entender un poco esta carta, tenemos que irnos a Hechos capítulo 19. Porque en Hechos capítulo 19 nosotros aprendemos un poco más sobre esta ciudad que se llama Éfeso. Esta ciudad de Éfeso queda lo que hoy llamaríamos Turquía. Pero Éfeso en su momento era como Londres, Nueva York o Hong Kong. Era un centro comercial, político y religioso. De hecho, así como en Londres todos los caminos llevan a Londres. ¿Sí se han dado cuenta que todos los caminos desde usted, donde está la que trabaja en el tren? Todos los caminos llevan a Londres. En su momento todos los caminos llevaban a Asia Menor, a Éfeso, la capital de la provincia. Y cuando uno llegaba a Éfeso se encontraba con la adoración a la diosa Artemisa. Había un templo que se consideraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de la diosa Artemisa. Y manejaba tanta pasta que funcionaba también como el banco de la ciudad. Lo que nos encontramos nosotros es que había un puerto y entonces como había un puerto había mucha diversidad cultural, todo tipo de práctica pagana llegaba allí. Tenían una fascinación por la magia y por lo oculto. Pablo llega a esa ciudad
y entonces comienza a enseñar en una sinagoga. Durante 3 meses, dice Hechos 19:10, que continuó predicando y lo hizo luego por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. ¿Qué se dedicó a hacer Pablo? A predicar. Por 2 años la palabra del Señor, y dice que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Pero no solamente eso, el Señor respaldó, como era un contexto de magia, brujería y tantas cosas, el Señor respaldó el ministerio de Pablo, porque dice también que el Espíritu comenzó a moverse haciendo milagros extraordinarios, que incluso los pañuelos que habían tocado a Pablo sanaban enfermos y liberaban demonios. Algunos en la ciudad de Éfeso se dieron cuenta de todo eso, y como se les sacaba plata al tema de la magia, dijeron, pero este Pablo como que tiene algo con un Jesús. Y entonces algunos exorcistas ambulantes, si habían exorcistas ambulantes es porque habían muchos demonios por ahí. Como cuando uno dice hay muchos prets ambulantes, hay muchas cafeterías ambulantes, es porque hay mucha gente tomando café. Y entonces había muchos exorcistas ambulantes porque había gente endemoniada. Y entonces ellos dijeron, de pronto en el nombre de ese Jesús que predica Pablo, podemos hacernos una platica. Y entonces se les aparecieron unos endemoniados y fueron entonces a reprenderlo y dijeron, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, les ordeno que salgan. Y los demonios le dijeron, ¿y tú quién eres? A Pablo y a Jesús, pero ¿tú quién eres? Y en vez de ser los demonios los que salieran, ellos salieron de la ropa de ellos porque los demonios les rasgaron y les tocó salir corriendo. Todo eso ocurre en Éfeso. ¿Y para qué lo relato? Para que podamos entender luego que entremos a la carta, por qué se habla tanto de poderes espirituales, que seres espirituales, por qué se habla de todo este asunto espiritual dentro de la carta. Ahora, es muy interesante que la gente vio la diferencia entre el poder de Jesús y la magia de la ciudad, y dice que temieron el nombre del Señor. Y en los versículos 17 al 19 nos dice que quemaron en ese momento libros de magia. O sea, muchos de los que vienen a ser parte de la iglesia era gente que antes mantenían sus libros de magia, y ese día, como resultado de su conversión, dice que quemaron los libros de magia que equivalían a un valor de 50,000 días de salario. Yo hice el cálculo, 6 millones de libras se quemaron ese día. Lo cual nos indica algo, y es cómo esa llegada de Jesús a la vida no solamente genera una irrupción en el camino donde uno va, pero es costoso seguir a Cristo. Es costoso porque nos invita a dejar donde tenemos la seguridad a un lado para ponerla en Él. 6 millones se quemaron ese día. En medio de todo esto, entonces lo primero que hizo el Evangelio fue afectar la economía de la región. Y cuando yo estudiaba este pasaje me acordó de un episodio cuando Jesús va a la región de Gadara. Y hay un hombre endemoniado y Jesús lo libera. Los demonios van a los cerdos. Y entonces los dueños de los cerdos lo que dicen es, no es qué bueno que este hombre está en sano juicio, sino echen a ese man de aquí. Porque mire que nos echó a perder todos los cerdos, o sea, nos afectó la economía. Es curioso. Una de las primeras cosas que hace el Evangelio es traer una reorientación, y especialmente de una reorientación de dónde tenemos la confianza. Así que este es el escenario, y entonces un hombre llamado Demetrio, que hacía cosas, esculpía, todo alrededor de la adoración de Artemisa, dijo a los artesanos, versículo 26, este Pablo ha convencido a mucha gente aquí en Éfeso y en casi toda la provincia de Asia, diciendo que los dioses hechos por manos humanas no son dioses. Así que se armó un disturbio y miles de personas se reunieron, versículos 28 al 34, gritando por 2 horas, grande es Artemisa de los Efesios. Increíble, ¿no? Adoración a ídolos, hechicería, inmoralidad sexual. Todo esto era lo que distinguía a la ciudad
de Éfeso. Es curioso entonces, ya vamos a volver a Efesios, es curioso que en Efesios Pablo escribe y usa dos palabras para hablar de los destinatarios. Les dice que son santos y fieles. Con ese trasfondo podemos entender mejor esas dos palabras. Santos no significa perfectos. Santos significa que han sido apartados por el Evangelio y el Espíritu Santo para ser parte de una comunidad que refleja los propósitos de Dios en el mundo. Eso es lo que significa ser santos, apartados. O sea, la palabra santidad no significa que tenemos una aureola, que nos pueden canonizar, ¿cierto? La palabra típica de las esposas, entonces lo voy a mandar a canonizar. No se trata de que somos perfectos, que hemos alcanzado ya un nivel de... No. Santos significa que Dios los ha apartado, y ahora que entendemos de qué los apartó de esa vida de adoración, de idolatría, de esa vida de brujería, de magia, de esa vida los apartó el Señor para ahora vivir una vida que refleja los propósitos de Dios. Ya entendemos entonces por qué los apartó, para qué los apartó, de dónde los apartó. Por eso la gente muchas veces cuando piensa en el cristianismo, piensa es en un conjunto de reglas. Ay, ¿qué significa ser cristianos? No, cumplir reglas. Y reglas que todo es no, que no hagas esto, que no hagas lo otro, que no montes aquí, que no montes allá, que no esto, lo otro. No. Los principios bíblicos son simplemente rieles alrededor del camino, mientras nosotros seguimos las pisadas de Jesús. Él nos apartó para que sigamos sus pisadas. Pero hay otra cosa que dice aquí, fieles, leales, creyentes apartados y leales a Jesús. En medio de una lealtad que es costosa. Porque cuando uno piensa en 6 millones de libras, es costoso el discipulado. Pero en medio de ese costo, ellos fueron leales a Jesús. Y hay una cosa muy interesante. Entonces ya hemos visto el remitente es Pablo, los destinatarios son esta gente que vive en Asia Menor, y también vemos de qué mundo los ha sacado el Señor, los ha apartado para que sean fieles a Él. Pero ahora quiero que nos enfoquemos en el contenido del mensaje. ¿Qué nos dice el mensaje? Y quisiera ilustrar esto pensando en Google Maps. Cuando nosotros estamos en el teléfono y necesitamos ciertas coordenadas para ubicarnos, nosotros ingresamos el postcode. Y en realidad lo que hace el GPS es usar la latitud, longitud y altitud para podernos dar una ubicación exacta de hacia dónde vamos. Se necesitan esos tres puntos para podernos ubicar. Y básicamente lo que hace Pablo al abrir su carta es darnos 3 coordenadas que nos permiten a nosotros ubicarnos en medio de las circunstancias de la vida. 3 coordenadas. Él les dice 3 cosas a ellos. Les dice, ustedes están en Cristo, en los lugares celestiales, y ustedes están en Éfeso. Y vamos a mirar brevemente las implicaciones de esas 3 coordenadas, el GPS. En otras palabras, cuando usted se encuentra enfrentando pruebas, cuando usted se encuentra enfrentando tentaciones, necesitamos ubicarnos. Y estas 3 ubicaciones nos van a permitir encontrar dónde debemos en nuestro Google Maps. La primera ubicación es en Cristo. Él les recuerda en Cristo Jesús. Y en la carta a los Efesios, la palabra en Cristo se repite más de 30 veces. O sea, en otras palabras, como mencioné hace un rato, la vida cristiana no significa seguir reglas o ideas. Es estar unidos a una persona que es a Cristo, al punto en el que nosotros vivimos en Él y Él en nosotros. En otras palabras, nosotros vivir en Cristo significa que la vida, el carácter y la misión de Jesús establecen los límites de nuestra vida. Por eso más adelante en Efesios 4 y 5, Pablo le va a decir a los creyentes, esa manera en la que ustedes están viviendo no se conforma a la verdad que está en Jesús. O sea, en otras palabras, vivir en Jesús, en Cristo,
significa que la vida de Jesús, significa que el carácter de Jesús y significa que la misión de Jesús establecen los límites de nuestra vida. Por eso no seguimos reglas, seguimos a una persona que es a Cristo. Entonces lo primero es que estamos en Cristo. Y estar en Cristo a nosotros nos da identidad. ¿Qué es lo que tanto anda buscando la sociedad en nuestros días? Identidad. Nos recuerda que somos hijos amados de Dios. Nos da misión, porque nos recuerda que Dios ya anda haciendo algo en el mundo. Y que el asunto con la misión de Dios no es que Dios se va a acomodar a nuestro proyecto. Nosotros tenemos que acomodarnos al proyecto de Dios. Y por eso uno sufre de desorientación, porque uno siempre está queriendo traer a Dios y bendice mi proyecto, y en este 2026 estos son mis 4 planes, y bendícelo Señor, y qué agua le tengo que echar. Y ahí estaríamos volviendo a Efesios capítulo 19, que es magia y todas esas cosas, ¿no? La vida cristiana no se trata de qué nombres y qué riegos y qué exorcismos y qué... No, es siguiendo a una persona y nosotros uniéndonos al proyecto de Dios. Ahí es donde encontramos nosotros nuestro sentido de misión y de propósito. Pero también estar en Cristo nos da protección, porque hemos sido transferidos a la autoridad del Padre, quien es más poderoso que cualquier fuerza espiritual que nos pueda aterrorizar. Esto para nosotros puede no tener mucho sentido, pero para esta gente que vivía en medio de la brujería, era muy importante recordar que si ellos eran hijos del Padre, ¿quién podía meterse con ellos? Nadie. Pero lo segundo que vemos nosotros aquí es en los lugares celestiales. Dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y es muy interesante que en la carta a los Efesios, en los lugares celestiales están las bendiciones del creyente. En los lugares celestiales está Cristo sentado. En los lugares celestiales está la batalla espiritual de los creyentes. O sea, todo lo que ocurre en la vida de los creyentes lo ubica en los lugares celestiales. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué es tan importante ubicar el tema de los lugares celestiales? Yo no sé si han notado cuando despega un avión. Bueno, mejor dicho, si han notado cuando uno va corriendo y tarde al aeropuerto. Uno ve el tráfico, uno ve los carros, todos los ve grandes, uno dice, Dios mío, ¿a qué hora voy a llegar? Y empezamos a frustrarnos por todo lo que estamos viendo en la autopista para llegar al aeropuerto. Pero no sé si les ha pasado algo cuando ya el avión despega y miras la misma autopista desde arriba. Todo lo que te afectaba, te frustraba, te preocupaba, se ven como puntos. Y uno dice, mira el tráfico, se ven como puntos desde arriba. Y por eso entonces es tan importante no solamente recordar que Cristo es nuestra vida, que Cristo es nuestros rieles, sino que necesitamos ver la vida desde los lugares celestiales. Este tema de ver la vida desde arriba es muy importante, sobre todo cuando el pueblo de Dios sufre opresión. Siempre necesitamos una ventana que nos recuerde a nosotros que Dios sigue en su trono, que Dios sigue reinando, que Dios sigue gobernando a pesar de las circunstancias que nosotros tenemos frente a nosotros. Porque cuando nosotros tenemos circunstancias frente a nosotros, todo lo que vemos es lo que está frente a nuestras narices. Que si es un diagnóstico. Yo recuerdo este año, este año no, ya pasamos al 2026. Yo recuerdo el año pasado cuando nosotros nos dijeron, no, que a Julián la tienen que radiar. Uy, Dios mío, eso eran 2 semanas en la casa y era radiación. O sea, porque es la visión desde abajo. De los carros y los camiones y la bulla y el tráfico, es la visión desde abajo. Y todo lo que piensas es eso, radiación, y lo que la gente te habla, radiación. Y el algoritmo se pilla que en eso es lo que estás hablando y todo lo que encuentras en Facebook y es radiación. O sea, por todo lado te encuentras rodeado del ruido y la bulla hasta que te remontas en los lugares celestiales
y recuerdas las promesas de Dios, y recuerdas quién es Dios, y recuerdas que si es verdad, esta es la circunstancia que estamos pasando, pero Dios está en su trono. Pero Dios está en control. Necesitamos una visión desde arriba. Esa visión la encontramos, ese es el punto del libro de Apocalipsis. Que muchos, ay, qué miedo, no sé qué. No, el libro de Apocalipsis es, el imperio romano nos tiene la bota sobre el cuello. Está persiguiendo a la iglesia. Y Juan ve una ventana desde la cual puede entender lo que ellos están viviendo terrenalmente desde lo que Dios está haciendo en su trono. Una ventana desde arriba para poder perseverar con fidelidad en medio de las circunstancias de aquí abajo. Y eso nos lo ofrece Efesios. Hay que mirar arriba. No puedes quedarte solamente con la visión terrenal. Tienes que mirarlo desde arriba. Tienes que despegar, en otras palabras, para que veas la realidad desde donde está Cristo sentado. Así que la primera coordenada es estar en Cristo. Muy útil. Tengo una situación. ¿Qué hizo Cristo cuando enfrentó una situación igual? ¿Qué veo yo en su ejemplo, en su enseñanza, en su vida, en su carácter? Me han hecho esto, me quiero espelucar. Me quiero bajar de la cruz. ¿Qué hizo Cristo? Porque ahora estoy en Cristo. Ya no vivo yo, ya vive Él en mí. Y esa es la primera coordenada para ubicarnos en Cristo. Ya es la vida de Cristo, la misión de Cristo y el carácter de Cristo el que guía nuestra vida. Pero número 2, estamos sentados en los lugares celestiales con Él. Y por esa razón, ¿esto se murió o qué? Ah, gracias. Ya está, listo. Hola. Y por esa razón, hermanos queridos, necesitamos ese segundo punto de ubicación, y son los lugares celestiales con Cristo. Porque desde ese punto, desde los lugares celestiales con Cristo, nosotros no somos eclipsados, ni y de alguna manera no nos obsesionamos con las circunstancias, sino que podemos ver las circunstancias. El que funciona es el tuyo. Ya no son las circunstancias aquello que nos tiene obsesionados, sino que podemos ver las circunstancias desde los lugares celestiales con Cristo. La realidad de que Él está en su trono y la realidad de que Dios está obrando en medio de nuestras circunstancias. Pero número 3, dice que ellos viven en Éfeso, porque en algún sentido el Señor no quiere que nosotros gravitemos, sino que igual sigamos aquí, plantados aquí, dando fruto para Él. Los efesios no escaparon de su ciudad cuando creyeron. Ellos siguieron viviendo entre templos paganos, prácticas de magia, vecinos que adoraban a Artemisa, pero es allí, en medio de un mundo lleno de oscuridad, en donde los discípulos del Señor somos llamados a ser la sal y la luz del mundo. O sea, el Señor no nos saca del mundo. El Señor nos ha llamado a vivir nuestra misión en el mundo, pero para nosotros poder vivir nuestra misión en el mundo, necesitamos recordar que estamos en Cristo y ver la vida desde arriba. Pero finalmente necesitamos aterrizar en la realidad donde nos encontramos. Y lo mismo creo yo aplica a nosotros. Dios nos ha plantado en Londres. Nos ha plantado en una ciudad global, en una ciudad grande, en una ciudad costosa, es con mayúscula y negrilla, ¿cierto? Dios mío, lo que cuesta mercar, ¿no? Grande, costosa, diversa, agotadora, demandante. Eso es Londres. Es fascinante también. Hay museos, sí, súper. Pero Londres tiene este ritmo que es global, grande, costosa, diversa, agotadora, demandante. Por eso la gente vive buqueando vacaciones. Porque te sientes como que, uy, necesito respirar, I need a break. ¿Por qué? Porque se siente el ritmo de la ciudad. Y lo que pasa, hermanos queridos, es que la ciudad sigue teniendo sus propios templos y sigue teniendo sus propios altares.
la City como templo al dinero, los centros comerciales como catedrales del consumo, y los gimnasios y los spas como santuarios del cuerpo. La adoración no ha desaparecido, solo ha cambiado de nombre. Y yo con esto no estoy diciendo que está clausurado ser cristiano e ir a Westfield, y no estoy diciendo que está mal ser cristiano e ir a un spa. Pero lo que hace la ciudad, lo que hacen estos grandes templos, es llevarnos a pensar que vivimos para esas cosas. Y por eso nos metemos en deudas y porque esto demanda adoración. ¿Cómo que tienes ese teléfono tan feo? Mira. Y la publicidad, como ya lo he mencionado yo antes, la publicidad nos vive recordando cada rato, estás feo, acabado, arruinado. Necesitas un nuevo cambio de look, necesitas estos tenis, necesitas estos lentes, necesitas este viaje, necesitas estas vacaciones. O sea, la publicidad lo que busca es llevarte a pensar que tu vida es miserable. Para que entonces a través del mercadeo te puedan vender el producto y sacar la plata del bolsillo. Y necesitamos nosotros, hermanos, recordar que siguen habiendo templos en nuestra ciudad que buscan nuestra adoración. Ustedes no se han dado cuenta que uno puede sacar un day off en Londres y aunque uno está en la casa haciendo nada, bueno, eso para los que no tienen niños pequeños, porque si saques el day off hay que atenderlos todo el día. Pero supongamos que usted no tiene niños pequeños y usted saca el day off y se queda en la casa haciendo nada, pide delivery todo el día. ¿Usted no se ha dado cuenta que usted en la noche igual se siente cansado? Porque es que nuestra ciudad tiene un ritmo y hay un mundo espiritual detrás de ese ritmo que busca llevar la vida humana al consumo, a la falta de contentamiento, al desgastarse, al trabajar más y más y más y más y más y más y más para conseguir una plata y comprar una casa y luego que otro te la quite. Y es una cantidad, es persiguiendo el viento. Porque hay un ritmo espiritual, o sea, no pensemos. Es lo que no quiero, no pensemos que, ay, Éfeso, ay, sí, esa gente tan llena de brujería y de agüeros y de cosas. No, no, no. Sigue habiendo adoración en nuestra ciudad. Se adora a Mamón en nuestra ciudad. Por eso a los ingleses no les preocupa que la comida, no, el banking. La tienen clara. La plata está en el banking. Y ya está. Y nosotros vivimos para hacer plata. Y con plata le compramos al italiano, le comemos al español. Ya, con plata se soluciona todo. Nuestra ciudad adora el dinero. Y esa adoración genera un impacto espiritual en la ciudad. Por eso el cansancio, por eso el agotamiento, por eso la necesidad de ir para Almería, de ir para Alicante, de ir allí, de ir allá, porque hay una adoración espiritual que está ocurriendo en nuestra ciudad. Así que no pensemos que porque vemos trenes y undergrounds y grandes centros comerciales, no hay una realidad espiritual que se está moviendo en Londres. Y necesitamos las tres cosas, porque si solo tenemos a Cristo, si usted dice, yo tengo a Cristo, sin las otras dos, entonces yo puedo decir, yo tengo una relación personal con Jesús, y Cristo me ama mucho, y yo me tomo mi coffee and Jesus en las mañanas. Pero sabes una cosa, si solamente es mi relación personal con Jesús, y no estás viendo la vida desde donde está Cristo sentado, o sea, no te remontas a los lugares celestiales, te vas a desanimar fácilmente porque solamente vas a ver lo visible. Por eso ahí entendemos las palabras de Efesios 6. Vuestra lucha no es contra carne y sangre. No es que carne y sangre no esté ahí, pero es, acuérdate que hay una realidad espiritual. Acuérdate que hay una realidad espiritual. Recordemos la vida de Job. Detrás de sus muchas aflicciones que había, una realidad espiritual que quería usar el sufrimiento para llevar a Job a maldecir a Dios. O sea, recuerda que detrás de cada prueba que tú estás viviendo,
De cada lucha que tú estás viviendo, no es solo lo que ves frente a ti lo que hay una realidad espiritual detrás de toda esta lucha. Detrás de esa pereza para buscar a Dios. Que te pueden pintar todos los planes que quieras y a ellos está apuntado. Pero para las cosas de espirituales, hay traba, se pincha el carro, da pereza, hay trasnocho, los frijoles caen mal la noche anterior. ¿Por qué? Porque hay una guerra espiritual alrededor de nosotros buscar a Dios. Si no tenemos a Cristo y solo estamos en el tema de los lugares celestiales, entonces vamos a vivir con una fe que solo mira al cielo y entramos en toda la nueva espiritualidad de nuestra época. Porque mira algo muy interesante, la gente aunque vive en Londres es consciente de que necesitan una espiritualidad. Por eso está tan de moda ahorita conectarse con el universo. Que el universo juegue a mi favor y orqueste todas sus estrellas para que me salga ese trabajo. O estamos en todo el tema del mindfulness, ¿cierto? Pero todo esto lo que busca es que es yo en estos momentos sentirme bien, pero no busca una transformación. Y por otro lado, son personas que están muy conectadas con el más allá, pero completamente desconectadas del acá, en donde Dios nos ha llamado a cumplir su misión. Pero si solamente tenemos a Londres y no tenemos a Cristo ni los lugares celestiales, vamos a ser activistas, a involucrarnos en obras sociales, y todo eso está muy bien, pero simplemente vamos a vivir sin perspectiva, sí, porque le tenemos pesar al prójimo y queremos ayudarlo, o nos vamos a adaptar tanto a la cultura que vamos a perder el sabor del evangelio. Por eso necesitamos las tres cosas. Necesitamos vivir en Londres, unidos a Cristo, con una perspectiva desde arriba, para que así podamos ser y entender lo que significa ser llamados escogidos, apartados, santos y fieles. Sin las tres no vamos a ser fieles al Señor en medio de esta ciudad donde Dios nos ha plantado. Quiero cerrar con una cita de N.T. Wright. Efesios no nos enseña cómo escapar del mundo, sino cómo vivir cuando el cielo y la tierra se encuentran. O sea, no es escapismo. Yo sé que muchos de nosotros hemos dicho con todo lo que está pasando en el mundo, Señor, ven ya, llévame ya. Acaba con esto ya, ¿cierto? Pero Efesios no nos enseña a escapar del mundo, sino que nos enseña a vivir cómo se vive cuando el cielo y la tierra se encuentran. Y el cielo y la tierra se encuentran cuando nosotros vivimos la vida desde estas tres perspectivas. En Cristo, en los lugares celestiales, en Londres. Vamos a orar y a pedirle al Señor que ese GPS de todos nosotros esté muy bien ajustado a las coordenadas para que podamos vivir para el Señor como apartados y fieles en medio de esta ciudad. Señor, yo te quiero dar gracias por regalarnos la bendición de un año más al que podemos entrar. Y tenemos muy claro, Señor, la meta que tú nos has dado, que es que podamos vivir en esta ciudad como gente apartada para tus propósitos y leales a ti. Ayúdanos, Señor, a que esa sea la meta de nuestra vida, que nosotros podamos poner nuestros ojos y despertemos, Señor, a la realidad espiritual en la que vivimos en medio, Señor, de los afanes del día a día. Te quiero pedir, Señor, que nos permitas estar alerta a todo lo que estamos viviendo, todo lo que se está moviendo alrededor nuestro. Señor, pensamos en todas las guerras, pensamos en toda la alza económica, pensamos en todo lo que está viviendo nuestra ciudad, nuestro país, pero también, Señor, el mundo. Y recordamos, Señor, que tú nos invitas a ser más conscientes de la necesidad de ti, a ser más conscientes, Señor, de que sin ti
nosotros no vamos a poder vivir la vida de una manera en la que tú seas glorificado. Yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.